Muy bien. Vamos a darle entendido. Ok. Gracias. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Qué bendición poder verles, aunque sea aquí por la pantalla. Saludarles. Qué bueno que podemos conectarnos un lunes más. Amén. Recuerdo, ya con la clase de hoy son 5 semanas las que nos quedan. Ya es lo último, lo último. Vamos a aguantar y seguir adelante. Y bien, ya sabe que yo no me tardo mucho, es que ponga mucha atención para enfocarnos más, un poquito más a fondo en la tarea práctica. Bien, el tema del día de hoy que veremos es estrategias de evangelismo y discipulado. La cita que nos dan es Hechos, capítulo 2 versos 46 y 47, y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, y no se brinca al siguiente versículo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Ahorita vamos a ver algunas características o algunas estrategias, mejor dicho, del evangelismo. Pero vamos a ver el desarrollo de esta clase. ¿Cómo utilizar las herramientas o recursos que la modernidad ofrece sin demeritar el mensaje del evangelio? Es importante que conozcamos. Recuerde esto, la esencia siempre es la misma. La esencia siempre es la misma. Las formas pueden cambiar, pero sin perder nuestra esencia. Amén. Semejante pregunta ha sido el centro de incontables discusiones en círculos evangélicos de todas las culturas, épocas y latitudes. El líder actual no puede sustraerse de este debate, pues como se ha venido insistiendo, cualquiera que sea su lugar o área de servicio, el servicio que se presta a la iglesia está directa o indirectamente relacionada con el meollo de la pregunta, la evangelización del mundo. ¿Cómo distinguir un valor bíblico de un valor temporal? La iglesia, nosotros como iglesia hemos recibido el mensaje claro y directo sobre la predicación del evangelio. Y hay una cita que nos dan ahí de Mateo 28:19, donde dice, eh, hablando el Señor Jesucristo, dice, id y haced discípulos. Esa es la esencia de la evangelización o la orden, el mandato divino para nosotros como iglesia. Pero como ir parece preocupar más que el mismo hecho de simplemente obedecer. A veces nos enfrascamos más, ¿verdad? En, en estas cuestiones de, Señor, predico, no predico, y a veces queremos armar, no sé, un plan que es bueno, ¿verdad? Que es bueno, pero nos enfrascamos más en esa idea que en obedecer al Señor. Y mire, vamos a ver algunos recursos bíblicos para evangelizar. Y esos son los que vamos a escudriñar un poquito más adelante. Dice, es factible encontrar algunos métodos utilizados por los que hicieron la historia bíblica. Escucha, vamos a hablar de los primeros cristianos, aquellos primeras personas, los discípulos que empezaron a evangelizar, a predicar el evangelio de Jesucristo al mundo. Estos pueden ser la base sobre la cual usted y yo podemos desarrollar un trabajo evangelístico. Y mire, Hechos 2:46 dice que partían el pan. Es un ejemplo de un evangelismo en casa, en el hogar, en los lugares religiosos. Pedro y Juan dice que ellos iban y predicaban a la sinagoga, al templo. Otro lugar donde se menciona aquí en Hechos 16:13 dice que a la orilla del río, ¿sí? Donde estaban ahí las mujeres, ahí también se juntaban a evangelizar, a predicar el evangelio de Cristo, por decir algunos ejemplos. Y la Biblia está llena de historias que pueden mostrar los modelos de trabajo de personajes exitosos y otros no tanto, quizás, cuyas herramientas pueden convertirse en instrumentos valiosos para la predicación del evangelio de todos los tiempos. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, la Biblia es nuestra base, nuestra guía hasta para evangelizar. Y es que si queremos saber cómo, ahorita el autor nos va a ir diciendo a través de la palabra. ¿Qué recursos no bíblicos, escuche esto, no bíblicos podemos usar? Mire, es importante reconocer que ninguno de los modelos encontrados en la Biblia tiene el carácter de orden o exclusividad. ¿Qué quiere decir? En el sentido que pueda argumentarse, perdón, que sea el único modelo o manera de trabajar en la predicación del evangelio.
Y esto, mire, abre la puerta a la creatividad o aplicación de recursos adicionales surgidos, la mayoría de los avances tecnológicos, pero también en alguna medida los cambios culturales, geográficos e históricos en el devenir de la humanidad. Es importante, hermanos. Es como lo que decíamos al principio, men. La esencia no cambia, el evangelio es el mismo. Predicamos a Jesucristo, que Él murió por nosotros y resucitó al tercer día y tenemos una vida eterna en Él. Ese es el mensaje principal y eso no cambia. Lo que cambian son las formas. Debemos de actualizarnos, debemos de buscar métodos para que la gente pueda ser atraída. Ah, quizás esta es la idea que choca, ¿verdad? Con algunos conservadores de que las iglesias son un poco más liberales en el sentido de, no sé, por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Que un ejemplo que antes era como un tabú, ¿verdad? Para nuestras congregaciones, que las mujeres usen pantalón. Ay, híjole, era como algo para crucificar a las hermanas, ¿verdad? O quizá a veces, a mí me tocó ver a una pastora que me acuerdo que estábamos tocando en una reunión de la Alianza de Guadalupe. Cuando se habla de alianzas, se hablan de muchas denominaciones, ¿verdad? Hay bautistas, hay centros de fe, hay Castillo del Rey, hay de todos, Asamblea de Dios, por supuesto. Y una pastora ahí venían hermanas a cantar de otra denominación, ¿verdad? Creo que eran de Castillo del Rey o algo así. Y ellas, pues ahí toda la vida, ¿verdad? De pantalón y todo. Esta hermana las quería bajar. O sea, ella, hermana bien conservadora, las quería bajar. Porque ella obviamente estaba en ese pensamiento, ¿verdad? Por mencionar algún ejemplo, ¿verdad? No nos enfrascamos en eso, pero por mencionar ese ejemplo, esta idea de actualizarse, de buscar maneras, de buscar formas, cómo llegar a la gente, cómo la gente puede interesarse en asistir a una iglesia, quizás en asistir en poder, no sé, una clase de Zoom donde ellos se puedan interesar y ahí aprovechar el momento para entregarles la esencia del Evangelio, predicarles a Jesucristo, porque ahorita los jóvenes de hoy, quizás si no es a través del celular, ellos no van a ver quizás un tratado como los que se repartían antes, ¿verdad? Todavía repartimos, pero ahorita es más como lo invitas al culto, no lo invitas con una carta o con un tratado, te invito, no, lo invitas con una invitación de Facebook, ¿verdad? O de WhatsApp. O sea, a eso se refiere el autor, con que hay que actualizarnos y buscar las maneras de llegar a la gente, de llevar el evangelio a la gente. En este sentido, culturas tan distintas como la latinoamericana y la oriental, geografías tan dispares como la europea y la africana y cambios históricos como la revolución industrial o las guerras mundiales del siglo XX, escucha esto, marcaron un antes y después en la forma de evangelizar. Todo el contexto histórico de nuestro mundo, todo el contexto geográfico, todo eso es importante y la iglesia se tiene que adaptar a eso. Debemos adaptarnos, pero la esencia debe ser la misma, predicar el amor de Dios. Aunado a esto, los cambios de la tecnología y comunicación actual, se ofrece a la iglesia un reto enorme para distinguir con sabiduría la forma adecuada de presentar el evangelio a la humanidad que sigue igual de necesitada del mensaje de salvación para su alma entera. Esto es lo importante, la gente necesita escuchar que Cristo le ama, que Cristo tiene un plan para su vida. Y esa es la tarea de nosotros. Y el Señor nos dejó ese libro abierto, ¿no? Esa puerta abierta, donde usted y yo no solamente nos vamos a quedar con un solo modelo de evangelización, como lo hacían nuestros padres, ¿no? Allá en los 80s, en los 70s. No, sino que Dios nos dice, bueno, está bien, pueden utilizar cualquier medio, ¿verdad? Podemos utilizar las herramientas que tenemos a nuestra mano para predicar de Cristo Jesús. Y mire, una cosa bien, bien interesante que ha pasado en nuestra iglesia, que, que a través del Facebook han llegado familias a nuestra iglesia, a través de esta herramienta que antes quizás no sabíamos ni siquiera utilizar, ahora es un medio para que la gente conozca, para que la gente escuche. Hemos escuchado testimonios que aún gente que no viene a la iglesia, pero pide oración, escucha la palabra del Señor y cuando alguien recibe el mensaje del Evangelio,
La palabra es viva y eficaz. Y cuando ellos reciben eso en su corazón, dice su palabra, dice la palabra del Señor, que la palabra no vuelve vacía. Entonces, esa es nuestra misión, sembrar la semilla. Dios, el Espíritu Santo, redarguye el corazón, convence de pecado y hace la obra. Pero usted y yo, nuestra tarea es evangelizar, que la gente que conozca a Jesucristo como el Salvador. Y mire, el equilibrio, en el inciso C del punto 1, si la iglesia enfrenta este reto, son los líderes de la misma quienes deben tomar decisiones y encaminarla hacia una predicación eficaz, pertinente, contemporánea y fiel al principio bíblico. Es de esperar que los líderes asuman la responsabilidad de distinguir. Escuche, primero que nada, la importancia del cumplimiento de la gran comisión, subrayelo, eso es lo primero, la importancia de cumplir la gran comisión que Jesucristo nos dejó, pero también hacerlo con apego a los principios bíblicos en la forma de exponer la verdad del Evangelio en el contexto que se encuentra la congregación. Conocer una gran cantidad de modelos de evangelismo y discipulado es un paso importante en encontrar los adecuados. Usted y yo debemos de conocer todas las maneras en las cuales podemos evangelizar y ver cuál de todas esas formas se puede adaptar a nuestro entorno, a nuestra iglesia, por decirlo así. ¿Qué hay? Bueno, y de eso se va a tratar la tarea para irnos encaminando un poquito. ¿Cuál es el contexto que hay alrededor de la iglesia? ¿Cuál es la necesidad que hay en mi iglesia? ¿Cómo puedo llegarle yo a la gente, a los vecinos que viven cerca de la iglesia? Ahorita lo vamos a ver. Igualmente valioso será el hecho de poner en consideración, escuche esto, el contexto, la cultura, el acceso a la tecnología, las costumbres, tradiciones y generalidades de la zona donde se pretende trabajar. Yo quizás, no voy a utilizar el Facebook para ir a evangelizar a una comunidad rural, ¿verdad? Donde no hay internet, porque se me va a dificultar. Entonces hay que ver las maneras donde, o las áreas de oportunidad donde poder trabajar. Recursos como la antropología, sociología, historia ayudarán para conocer más a las personas a quienes se pretende evangelizar y por tanto encontrar la forma adecuada de presentar el evangelio. Mire qué interesante es esto. Usted y yo debemos de conocer, ¿sí? Antropología, es que yo me lo puedo imaginar así, antropología, el estudio del hombre. Bueno, usted agarra a alguien que le gusta mucho pensar, que razona mucho las cosas, que dice que no existe Dios. Bueno, usted puede usar la antropología para llegarle a esa persona. Sociología, usted puede llegar a una persona que sea un psicólogo o algo, que estudie las conductas de la sociedad. Bueno, usted puede llegarle por eso. Por eso es importante estar preparados. No solamente, obviamente, la palabra del Señor y todo el conocimiento que conlleva, pero también estar preparados en otros aspectos. Cultura general es importante también en nuestra iglesia, porque entre más sepamos, nuestro abanico de oportunidades para evangelizar se abre. Si usted conoce a, por decir las hermanas, de cocina y le puede hablar a la vecina y no sé, pues, se le cayó un tomate y se estrelló y era así de ese color de la sangre de Cristo que murió por ti. De alguna manera, hermano, usted le va a llegar. De alguna manera usted le va a llegar a esa persona que necesita de Cristo. Relacionarse con la comunidad, escuche, ciudad, colonia o pueblo o villa donde se pretende predicar el evangelio será la forma más sencilla y efectiva para alcanzar esta información. Es importante conocer el entorno donde nos movemos, mis hermanos. Por ejemplo, miren nuestra iglesia. Ya le voy adelantando la tarea. Si quiere ir apuntando para que ahorita al momento de presentar la tarea, ahí vaya realizándola de una vez. En nuestro contexto, en nuestra iglesia, en Juárez, bueno, en todo Monterrey, pero en Juárez como que, pues, bueno, aquí estamos, ¿verdad? ¿Qué música se escucha? ¿O qué música se puede escuchar? Pues el vallenato, ¿verdad? El vallenato, el norteño. Entonces, ¿cómo sería una forma de llegarle a la gente, de llevar el mensaje a la gente? Bueno, con lo que está haciendo Unción Cristiana, por ejemplo, ¿sí? Ellos, a través de la música, ellos están llevando el mensaje.
Y no voy a llevar música, no sé, no voy a llevar un rock and roll a una colonia donde sé que escuchan puro vallenato, ¿verdad? O sea, llevas unción cristiana y la gente solamente por la música se van a acercar y ya estando cerca van a escuchar el evangelio del Señor. Entonces es importante conocer el contexto donde vamos a evangelizar. Bueno, ¿quién vive aquí? Ah, bueno, son familias jóvenes. Ah, bueno, voy a hacer una estrategia para familias jóvenes. Hay muchos niños, bueno, voy a llevar un plan, un show o una, un, este, un programa infantil para los niños, que ellos vean, que vean botargas, que vean, etcétera. Usted, eso es lo que tiene, lo que tenemos que ver y aprender, ver el entorno donde vamos a evangelizar. Y escuche, esto es lo más importante, por supuesto, junto a tales recursos, todas las ideas que usted pueda tener, la dependencia del Espíritu Santo resulta vital para conseguir un equilibrio entre la verdad bíblica y la forma correcta de presentar dicha verdad a los oyentes para que cause el impacto que se espera. Es importante siempre buscar, antes que cualquier cosa, antes que cualquier plan que usted y yo podamos hacer para evangelizar, buscar la guianza del Espíritu Santo, que Él nos dirija, que Él nos diga, buscarlo en oración, en ayuno, Señor, Espíritu Santo, guíame, quiero ir a evangelizar a este lugar, abre puertas, ayúdame, abre mi entendimiento, qué podemos hacer, qué programa podemos llevar para que el evangelio pueda ser predicado. La iglesia que busca el Señor para predicar podrá siempre contar con el respaldo divino. No así aquellos que afanados en ganar almas se alejen de la comunión con el Espíritu Santo y utilicen cualquier herramienta con tal de alcanzar más personas. A veces tenemos el plan, tenemos todas las cosas, pero no hay respaldo del Espíritu Santo. A veces nuestros planes fracasan, ¿verdad? Nuestros planes quizás no, la expectativa que teníamos de ese programa, pues no da el fruto en ese momento, ¿verdad? Y a veces nos frustramos, pero siempre debemos de buscar el respaldo del Señor, el respaldo del Espíritu Santo para que nuestra actividad, para que lo que hagamos sea un éxito para el Señor. Vamos al punto 2, ahora sí vamos a entrar en los tipos de evangelización. El primero es evangelismo personal. El evangelista Felipe dejó toda actividad para dedicarse a un único personaje en la historia narrada en Hechos, capítulo 8. Hasta hoy sigue siendo un modelo de trabajo evangelizador, desde la forma en que se dejó dirigir por Dios, pasando por la forma adecuada que se presenta al etíope, su método para evangelizarlo y por último discipular al recién convertido y llevarlo al bautizo. No sé si usted ha escuchado esta historia o la ha leído, es una historia hermosa, ¿sí? El Espíritu Santo le habla a Felipe, le dice, oye, ve aquel camino que va a Jerusalén y te vas a topar a alguien para que le evangelices, en otras palabras, ¿verdad? Entonces él obedece, por eso es importante, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo y estar en comunión con él, para que cuando lleguen esos momentos donde tengamos que entrar en acción, él nos dirija y él nos guía. Y dice que cuando iba pasando por ahí, se acerca, iba pasando una carroza, ¿verdad? Venía el etíope, un hombre muy importante de este país, de esta nación, y entonces dice, Felipe dice la palabra que se acercó ahí donde estaba la carroza, él iba en la carroza del etíope y Felipe va caminando y se acerca y escucha que el etíope está leyendo la Biblia, o la palabra, ¿verdad?, del Señor. Estaba en Isaías, en la parte donde dice que como oveja fue llevada al matadero y esa parte de la Biblia y le dice, eh, Felipe, escuchando lo que estaba ahí, oye, estás leyendo eso, pero lo entiendes, entiendes lo que estás leyendo. Y como era un hombre preparado, inteligente, y él quería saber más, él quería saber, conocer el trasfondo de estas palabras que él estaba leyendo del profeta Isaías. Y le dice, pues, ¿cómo voy a saber si nadie me lo explica? Dice, bueno, si quieres yo te lo explico, le dice Felipe, ¿verdad? Y lo sube a la carroza y luego dice, termina de leer los versículos y le dice, por favor, explícame qué significa esto. Y ahí es donde Felipe, ¿verdad? Entra la astucia, ese colmillo, ¿verdad? Que debemos de tener para estas cosas. Y le empieza a compartir de Jesucristo, le da el evangelio y él se convierte, lo acepta. Y tan así era que en el camino iban y se toparon un charquito ahí. La Biblia nos dice que había unas aguas ahí cerquita.
Y le dice, oye, ¿crees que me puedo bautizar ahí? Pues si tú quieres, sí, sí puedo bautizarte, nada más tienes que creer que Dios está aquí contigo. Y dice, no, pues sí creo. Y, y bolas que lo bautizan ese ratito. Dice, ese es evangelismo personal, pero fue, primeramente, escuche, fue guiado por el Espíritu Santo. Y luego después, él tuvo que saber cómo llegarle a esta persona. Tuvo que saber, después de eso, conocer cómo evangelizarlo, lo evangelizó de tal manera que hubo un convencimiento en él, aceptó al Señor y hasta lo bautizó en ese ratito. ¿Sí? Ese es el evangelismo personal. La iglesia sigue necesitando de evangelizadores personales que sepan abordar a personas en diferentes contextos. A veces somos muy penosos, ¿verdad? Para eso. Algunos son muy aventados, pero al momento también de evangelizar como que ya no son tan aventados. Pero ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué no somos aventados a veces en evangelizar. Y es algo tan sencillo, porque no estamos preparados, porque no conocemos bien cómo evangelizar, no tenemos un formato de cómo evangelizar. Y es un error de nuestra parte, porque como hijos de Dios, como cristianos, debemos de conocer, ¿sí? Me acuerdo de chico, yo me tuve que aprender como 10 15 versículos que hablan acerca de la salvación, de cómo alguien puede llegar a los planes de Cristo. Eh, y es una formación que todos deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque ese es el motivo por el cual a veces nos da pena o no sabemos cómo llegarle a la gente. Cuando está la palabra en nuestra mente y estamos preparados para evangelizar, óigame, el Espíritu fluye en nosotros y empezamos a hablar, no sé si le ha pasado, empezamos a hablar y a decirle que Dios te ama, mira, la palabra dice esto, la palabra dice el otro, y válgame, el Señor se glorifica, pero usted y yo debemos estar preparados. Amén. Ese es el evangelismo personal. Usted y yo debemos estar preparados para aprovechar toda oportunidad y exponer la verdad, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Esa es la primera estrategia de evangelismo, evangelismo personal. La segunda, predicación masiva. El mismo Felipe sirve de ejemplo para la predicación masiva, aunque no es el único que lo hace. Pedro y Pablo también son el ejemplo de esto. ¿Se acuerda de Pedro? Cuando él es lleno del Espíritu Santo y se levanta y dice, varones, y arrepiéntanse. Óigame, en 2 mensajes, 8,000 personas se convirtieron. Dicen que ahora ocupamos 8,000 mensajes para que 2 personas se conviertan. Y no debería ser así. Amén. Esa es la predicación masiva, o sea, predicadores con fuego que tengan esa pasión por predicar a Jesucristo. Pedro en 2 mensajes, oiga, 8,000 personas. Y Pablo en su constante participación en las sinagogas judías e incluso en el aerópago ateniense. Este aerópago era como la Cámara de Diputados, ¿no? De aquella de Atenas, también ahí se hacían juicios y todo. Y dice también cómo es la astucia de Pablo y también la preparación de él. Dice que cuando Pablo iba a la sinagoga, siempre que Pablo iba a algún lugar a visitar, siempre llegaba primero a las sinagogas judías, porque siempre predicaba a los judíos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando llegó a esta ciudad de Atenas, dice que él, en los templos de Atenas, había una escritura que decía, al Dios no conocido. Y dijo Pablo, de aquí soy. Y dijo, ese Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco. Y es Jesucristo. Y oiga, les empieza a predicar y empieza a decir. Porque es cierto, hermanos. A veces la gente es ignorante y no sabe ni siquiera a quién no está adorando. Ellos adoran a Dios, ellos quizás saben de un Dios, pero cuando usted y yo aprovechamos esa oportunidad, oye, ¿crees en Dios? Sí, se cree en Dios, mira, y sabes que Dios hizo esto por ti, sabes que óigame, ellos abren su panorama, entonces ellos empieza a crecer ese amor por Dios, y eso es lo que usted y yo debemos hacer, predicarles, aprovechar esas oportunidades, tener esa pericia para extender el evangelio del Señor. Un modelo contemporáneo de este tipo de predicación son las campañas evangelísticas vigentes desde el siglo XVIII. Los grandes evangelistas de todos los tiempos se han distinguido por ser verdaderos ganadores de hombres. Desde la experiencia personal, la de multitudes en campañas se han provocado impactos espirituales en ciudades enteras. Bueno, y aquí en Monterrey recuerdo algunas campañas, la que hasta pasaron en la tele, no sé si usted se acuerde,
en el año del 98, Impacto Monterrey 98, cuando vino un brother de Puerto Rico, un morenito, no, se me olvidó el nombre, pero óigame, fue todo un suceso. Hasta las noticias salimos en la Plaza de Toros. Y así unas cruzadas que ha venido Nicky Cruz, Morris Cerulo, óigame, tantas cosas. Eso son ejemplos de predicación masiva. Y todos esos son eh, plataformas para que la gente escuche del Señor, para que la gente venga y crea que hay un Dios que todavía tiene amor para ellos. Eventos masivos con énfasis evangelístico aún son practicados en muchas zonas del mundo. Lo que vivimos no hace que 2 años, cuando vino Nathan Morris, también se acuerdan, al estadio de béisbol de aquí de Fundidora. Es una predicación masiva también. Y el principal objetivo de estos es la salvación de las almas. Y en segundo lugar, si tales eventos masivos tienen como recurso complementario el discipulado, del cual se hablará en líneas más adelante para esta lección. Es importante, amén. Cuando hicimos esta campaña de Nathan Morris que vino, había ujieres, no sé si algunos de nosotros estuvimos por ahí, ¿verdad? Habíamos ujieres que nos encargábamos, estábamos en esa comisión de que todas las almas que eran salvas, órale, apuntar nombre, dirección, teléfono para darle seguimiento, porque es importante, no solamente predicarles y que acepten, sino darles un seguimiento para que ellos puedan conocer una iglesia cerca de donde ellos están, para que ellos puedan asistir y así poder ser discipulados, porque es importante darle seguimiento. Predicación a grupos específicos, digamos en el inciso C del punto 2. El apóstol Pablo tenía como estrategia casi inamovible, lo que les decía ahorita, presentarse a predicar el evangelio en las sinagogas de los judíos, en cada ciudad que llegaba por primera vez. A ellos, sus compatriotas, les entregaba el evangelio mostrando cómo el Mesías esperado ya había llegado en la persona de Jesús de Nazaret. Igualmente, perdón, casi de manera automática, y como si lo anticipara, Pablo era rechazado por algunos de sus oyentes, influenciados en su mayoría por los enemigos judaizantes de Pablo que le seguían en toda ciudad a donde llegaba el predicador de Tarso. Óigame, dice Pablo iba predicando y los desertores venían atrás de él para desmentirlo, para hacerle pleito, bueno, nos dice cuando lo llevan, sí, ante lo llevan a juicio porque estaba predicando él al Señor y, y, y llega, bueno, lo querían linchar, ¿no? Entonces el gobernador que estaba ahí lo manda a traer con unos soldados y lo mete ahí al lugar donde estaban ellos para el juicio. Y luego, Pablo le dice, oye, ¿te puedo decir algo? Y se queda sorprendido porque ellos sabían que Pablo era judío, era hebreo. Y decía, pero ¿a poco hablas griego? Sí, pues sí hablo porque también soy romano. Óigame, Pablo tenía dos nacionalidades, por si no lo sabía. Él nació en Tarso, que era una ciudad romana, pero sus padres eran judíos. Entonces Pablo era un hombre de mundo, ¿sí? Un hombre de mundo que conocía, que estaba preparado. Y oiga, me empezó a hablar y los que lo estaban ahí enjuiciando, pues se quedaron callados, ¿verdad? Porque decían, oye, está hablando de ese idioma, ¿cómo es posible? Porque yo creo, era muy raro verlo así, ¿verdad? Entonces, Pablo siempre predicaba primeramente a los judíos y mire, algo bien interesante. Primero, Pablo predicaba a los judíos. Esa era la primera misión, la primera encomienda de Pablo. Pero después, sí, porque a veces el pueblo judío no quería entender, eran los más cabezones, eran los que no aceptaban que el Mesías ya había venido en la forma de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y, y dice que nada más estaba frotando las manos para irse corriendo con los gentiles, a predicarles a ellos, porque era su pasión predicar a Jesucristo. Dice, de esta manera Pablo cumplía por el deber y por amor a sus compatriotas, pero al mismo tiempo se entregaba de todo corazón a la mayor pasión de su corazón, predicar a los gentiles. Por eso lo llaman el apóstol de los gentiles. ¿Eh? Por Pablo, quizás es que nos haya llevado el evangelio, hermano. Él fue una pieza muy importante para que el evangelio se extendiera por, por todas las naciones donde él iba. Esta estrategia paulina
revela la pauta para predicar a grupos específicos de personas, sin demeritar el hecho de que todos merecen recibir el Evangelio. Hay la posibilidad de enfocar esfuerzos en determinados grupos por tener la pasión y los recursos para ello. Amén. Entonces, esta la predicación de Pablo era a grupos específicos. ¿Quién? Primeramente a los judíos y después a los gentiles. Igual, hay evangelización para grupos específicos en nuestro entorno. ¿Qué sería? Bueno, para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos de la tercera edad también, porque a veces a los ancianos los tomamos también como adultos, ¿verdad? Y a lo mejor los dejamos un poquito olvidados, pero igual también ellos necesitan conocer del Señor. Evangelismo relacional. El término acuñado en tiempos recientes hace alusión a la predicación exclusiva a las personas del círculo social del creyente, con el argumento de que el testimonio resulta ser la mejor y única forma realmente efectiva de la predicación. Aunque es cierto que el testimonio es vital para una predicación efectiva y también resulta ser de mayor efecto, el mayor efecto de la predicación sobre aquellos que están en el círculo propio que sobre los que no se tiene cercanía. Esta propuesta, escuche, de evangelismo descuida temas como los siguientes. Bueno, este tiene unos contras, ¿verdad? Y ahí nos marca tres. Dice, la orden de predicar no limita el círculo social que se tiene. Tal postura puede generar la apatía por la predicación al mundo. Limita la capacidad y compromiso de evangelización del creyente al dejarte hablar, a dejarle hablar solo con su testimonio. Bueno, no es que sea malo, ¿verdad? Entendámoslo, no es que sea malo, pero no, no nos quedemos en esa burbujita, no nos quedemos en esa burbujita, porque esto de testimonio quizás nomás la gente que nos ve, pero hay otra gente que no nos ve también y que podemos llegar a ellos, que podemos alcanzarlos. Es lo que quiere decir el escritor. No nos enfoquemos o nos excusemos en este tipo de evangelismo para no predicar de una manera, por ejemplo, masiva o de una manera más personal hacia gente que no conocemos. Amén. Considerando estas áreas donde debe prestarse atención, el evangelismo relacional es una gran oportunidad para llevar a cada creyente a ganar, a ganar para Cristo a las personas con las que interactúa de manera más cercana, sea familia, vecinos, compañeros de escuela o trabajo. La lista de personas que cada creyente pueda evangelizar es larga. Yo lo diría que esta es la primera forma de evangelización que usted y yo tenemos con nuestra gente, con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, con mis primos, con mis tíos. Ellos van a ver en mí algo diferente. Si yo vengo de un contexto donde yo antes con mi familia, pues éramos el alma de la fiesta, otra vez, y ahora nos ven renovados, nos ven cambiados, nos ven transformados, ya no tomamos, ya no fumamos, ya nada más comemos, ¿verdad? Y bastante, pero ellos ven el cambio en nosotros. Ahora hay algo diferente. Y el reto es que ellos anhelen eso que hay en nosotros, eso diferente, y que vean a través de nuestro testimonio que hay un Dios que así como me pudo cambiar a mí, que me pudo dar felicidad a mí, a ellos también les puede dar felicidad. Entonces, yo digo que ese es el primer estrategia evangelística que nosotros podemos tener, nuestro testimonio con nuestra gente. Porque un error es querer eh, ganar a los miles cuando nuestra familia está perdida, cuando los cercanos están perdidos. Entonces, primero, los que estamos aquí cerquita, ¿verdad? Nuestra Judea, los que estamos aquí cerquita de nosotros. Ya después iremos por Samaria y hasta lo último de la tierra. Estrategias de discipulado, ya vamos en el punto 3, ya vamos terminando. Dice, extendiendo el discipulado como el proceso de formación de un nuevo creyente y parte fundamental de la predicación del Evangelio, pueden distinguirse algunos métodos de la Biblia y la experiencia de iglesias alrededor del mundo para lograr consolidar a los discípulos recién convertidos. Hay iglesias que han sido innovadoras en este tema de la evangelización y ahorita vamos a ver. Mire, una de las cosas que nosotros usamos y que se usan también en muchas iglesias son estudios programados en las iglesias. El testimonio que acabamos de vivir el día de ayer en el bautismo, ¿verdad? El discipulado. Es algo importantísimo que la gente sea discipulada. Es la base
de nuestra fe, son los cimientos que nos van a mantener firmes, porque si no estamos discipulados, no conocemos los principios básicos bíblicos para nuestra vida, para nuestra iglesia, hermanos, somos blanco fácil para los ataques del enemigo. Entonces, por eso es importante, es importante. Si hay aquí alguno que anda de despistadillo, que no ha tomado el discipulado, no se haga. Y vaya el domingo a las 10 de la mañana, ahí está el hermano Octavo, bien pilas con el discipulado y todos son bienvenidos. Amén. Así es que si usted no se ha discipulado, aunque ya se haya bautizado, pero no se ha discipulado, vaya al discipulado, haga un esfuerzo, porque es importante que usted conozca. Amén. Llámese escuela dominical, como es común o con algún otro nombre, una gran cantidad de iglesias tienen un sistema educativo que les permite recibir y consolidar a los nuevos creyentes, guiándolos desde su inicio hasta convertirlos en personas capacitadas para servir dentro de la iglesia. Eso se le llama la escalera de la educación. Desde los conocimientos más básicos, más pequeños, cómo orar, quién es Dios, hasta los ministeriales. Y es una cadenita. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios es que usted y yo siempre estemos en crecimiento. Desde que le aceptamos, el Señor siempre que estemos, quiere que estemos en crecimiento. Hay algunos que se han quedado chaparritos, que se han quedado haciendo una plantita chiquita, ¿verdad? Pero el Señor quiere que seamos árboles grandes y que demos fruto. Amén. El inciso B, estudio en grupos pequeños, comúnmente llamadas células. Este recurso de discipulado permite al mismo tiempo evangelizar y discipular, convirtiéndose en herramienta para las dos áreas de la gran comisión. Con este recurso logra cercanía con cada asistente. Es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en las células. Sí, ahorita en San Francisco hay un mover de Dios bien bonito, hay gente nueva, gente que está acercándose a Dios, y yo sé que muchos de los vecinos están escuchando porque llevamos bocina y hacemos ruido para que el Señor sea glorificado y el Señor nos alcance. Mire, estamos en la etapa quizás de evangelización, estamos de picar piedra y ya estamos consolidando el grupo para ahora sí empezar el discipulado, hablarles temas más nutridos, unos temas más que ellos puedan ir madurando en la fe. Y luego ya después se los mandamos al hermano Tavo para que les dé otra repasada. Este, pero eso es, ¿sí? Predicar el evangelio a través de las células en grupos pequeños. Podemos tener cada uno en nuestro hogar un grupo pequeño. Son 2, 3 personas que usted puede hablarles, que usted puede evangelizarles. Eso es importante también para predicar el evangelio. Puesto en boga por David Cho a mediados del siglo XX, este es un pastor, no sé si es de China, creo que es chino, una iglesia que está enorme. Entonces él fue el de los primeros que implementó este sistema de células. Otros modelos de trabajo han surgido en base a este principio celular. Los centros de fe, las Castillo del Rey, todo eso son células, iglesias, mega iglesias, se mueven a través de este tipo de grupos pequeños. Los excelentes resultados que provee lo convierte en un modelo útil en todos los ámbitos y se aplica contextualizado a las necesidades de cada congregación. Mire, esto es bien importante. Cuando usted y yo, o cuando alguien, y lo hemos visto en esta iglesia, cuando nos ponemos a trabajar para el Señor, nos ponemos a trabajar, y por decir, y no es una cuestión de vanagloriarnos, sino para que el reino de Dios sea extendido. Por ejemplo, en la iglesia somos, por decir un número, 250 personas, y nosotros estamos trabajando en las células, y en las células hay otras 5 personas en cada una. Entonces, ya no somos 250, ya somos 265. Y si abrimos otras 2 células, y si abrimos otras 4 células, de a 3, 4 personas, ya no vamos a ver 265, vamos a hacer 280, 290. Entonces, esto habla de la multiplicación. Y este es un modelo de células, es un modelo para crecimiento. Y es como le digo, no es para hacer mucho, sino para que más y más gente conozca del amor de Dios. Más y más gente conozca de que hay un Dios que le ama. Mucha de esa gente que va a las células, quizás, perdón, no puede ir a la iglesia o no le gusta ir a la iglesia o por su tradición, quizás son de la iglesia tradicional y ellos no quieren ir a la iglesia cristiana. Bueno, se empieza por ahí, se empieza por ahí, se empieza a discipularlos por ahí, se empieza a evangelizarlos por ahí y Dios hace la obra.
Men, discipulado relacional, ya vamos terminando, es lo último. Siguiendo la premisa del evangelismo relacional, este concepto otorga al creyente la responsabilidad de no solo evangelizar, sino discipular a quien ha traído el evangelio. El creyente entonces asume el cuidado espiritual integral de su discípulo, lo que le compromete a superarse, a ser ejemplo y vivir en santidad. Es importante también, ¿no? Agarre a alguien, usted sea el tutor de alguien y pregúntele y háblele cada vez que lo ve en la iglesia, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Si es alguien nuevo, agárrelo usted y tome confianza con esa persona y dígale, ¿cómo estoy orando por ti? ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna necesidad por la que quieres que ore? ¿Estás batallando en un área? Que ellos puedan sentirse abrazados, que los nuevos creyentes puedan sentirse cobijados, amén. Que nosotros le podamos dar seguimiento. Este también es un discipulado relacional. Que usted se vaya relacionando con esas personas que necesitan ser acompañadas para que vayan avanzando. Porque también es un error que cometemos, ¿verdad? Vemos a los nuevos y ni siquiera los saludamos o nos pasamos de largo. Entonces, vea una persona nueva. Hay momentos, casi siempre es obligatorio en nuestra iglesia, ora por alguien. Ve y busca a alguien. Primero mira, hay uno nuevo, bueno, voy sobre el nuevo. Yo sé que hay más personas, están nuestros hermanos que también ocupamos, pero hay esa necesidad en ellos, que ellos quizás nunca han sentido un abrazo, nunca han orado por ellos, alguien que le ponga el brazo en su hombro y ore por ellos, y eso créanme que va a causar un impacto en sus vidas. Y así nos los ganamos para Cristo, que así ellos pueden seguir adelante en el Señor. Bien, vamos a la conclusión ya para terminar. Sin importar el método que se utilice, la evangelización y el discipulado son una orden prioritaria y con carácter de urgente para el creyente. No hay opciones, si queremos o no queremos, no. Predicar el evangelio sí o sí. Sin embargo, aplicar cualquier método sin conocer las necesidades de a quien se evangeliza, sin poner dichos métodos a la luz del filtro de las Sagradas Escrituras y sin buscar la dirección del Espíritu Santo, puede traer consecuencias tristes y malos resultados en la labor. Es de esperar que los líderes de la iglesia se esfuercen por conocer y promover métodos adecuados para que cada iglesia se adentre apasionadamente en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Es importante evangelizar, pero es importante hacerlo bien, de una manera que será efectiva, que va a ser efectiva, que no nos vamos a andar quemando, no vamos a andar quemando el Evangelio, vamos a hacerlo bien, porque Dios merece lo mejor, hasta aún para la evangelización, Dios merece que lo presentemos de la manera correcta, de la manera como debe de ser, como Él lo merece. Entonces, todo esto nos va a servir de preparación, las estrategias de evangelización y las estrategias de discipulado. Y es que no se quede nada más así en esta clase, dele una repasada más, si hay algo, un concepto que no entendió, una repasada, puede preguntar y con todo gusto lo podemos ayudar. Bien, terminamos la clase y vamos a la tarea práctica y vamos a hacerlo rápido. Si usted quiere apuntando para irle avanzando, el punto 1 nos dice, haga un análisis de la zona donde se encuentra la congregación de donde se sirve, perdón. Un análisis de la zona donde se encuentra la congregación donde sirve. ¿Dónde está la iglesia? Bueno, es una colonia media baja, eh, un nivel socioeconómico medio bajo. Um, ¿Qué podemos decir? Hay muchas familias jóvenes, hay muchos matrimonios o familias disfuncionales donde solamente está la mamá o solamente está el papá, o hay muchas personas que viven solos. Usted haga así en su mente, acuérdese de los vecinos que ha visto, uh, del entorno, las calles, cómo están. Ahora dos, ya hicimos ese análisis. Ahora dos, consideremos costumbres y cultura para encontrar métodos evangelísticos que sean oportunos y efectivos. Ahorita ya le dije uno, en nuestra colonia se escucha mucho el vallenato. En nuestra colonia llama la atención mucho los programas infantiles. Uh, en nuestra colonia nos puede servir eh, vocear entre las cuadras, ¿no? Vocear, evangelizar entre las cuadras con un megáfono, con una bocina, etcétera. Ahora sí, el punto 3 es
elaborar un proyecto para promover la evangelización y el discipulado en el área de su liderazgo. Esto es más como si fuera un programa evangelístico, ¿ok? Usted va a decir, bueno, proyecto evangelístico. Usted va a poner, bueno, vamos a realizar, usted decide, una campaña al aire libre, un evento para niños, uh, un evento para jóvenes, un concierto musical, lo que usted guste y mande. Para esto vamos a hacer volantes, vamos a hacer publicidad física y a través de redes sociales o a través de un voceo entre las cuadras, a toda la colonia. Estará tocando el grupo Unción Cristiana, o estará participando el Ministerio Infantil de nuestra iglesia, o estaremos invitando grupos para norteños o vallenatos para que ministren, un predicador que tenga el perfil de predicador de evangelismo masivo, de predicación masiva. Vamos a armar un grupo de servidores que, que estén ahí al pendiente de las personas que se acerquen, que acepten al Señor, recopilar datos para así darles un seguimiento. Y luego después de eso puede poner a preguntarle a estas personas si desean ser visitadas, si tienen alguna necesidad, si podemos mandarles un mensaje por WhatsApp, si pueden acompañarnos a la iglesia, el servicio del domingo. Y si la respuesta es afirmativa, empezar a discipularlos desde el primer día. Por decirles un ejemplo, ¿verdad? Ese sería un proyecto. Ahí usted ya lo acomoda un ratito más, ahí aterrice las ideas para que usted lo arme de una manera más ordenada. Y eso es lo que se mandaría al Classroom. ¿Ok? ¿Se le hizo difícil? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Todo está claro, ¿verdad? Muy sencillo. Ya casi dimos toda la tarea. Para que usted organice las ideas que le dimos y arme bien su plan de trabajo. Bueno, mis hermanos, ya es todo, ya me extendí. Quería yo terminar antes, pero bueno. Dios les bendiga, qué gusto verles, saludarles. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta clase. Señor, gracias te damos porque en tu infinita misericordia, Señor, pudimos estar un lunes más. Gracias por cada uno de mis hermanos. Recompensa, Señor, el esfuerzo, esa pasión por aprender, por servirte, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sé con nosotros, guárdanos de todo peligro, guárdanos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, que siempre haya esa pasión por predicar tu palabra, esa pasión por prepararnos, Señor, para que en el momento que tú pongas enfrente de nuestro Señor a alguien que necesite de tu palabra, podamos accionar y podamos, Señor, tener resultados, que la predicación que podamos hacer sea eficaz en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, y gracias por todo lo que tú nos das. Amén y amén.